Buenos días, hermanos y amigos. Hoy, este día, vamos a estudiar acerca de la ley y el evangelio. Vamos a ver cómo la ley y el evangelio no se contradicen. La ley y el evangelio siempre han trabajado juntos, siempre han existido. Desde la entrada del pecado, el evangelio se anunció. Desde la entrada del pecado es porque se había desobedecido una ley. Entonces, desde entonces se anuncia el evangelio. ¿Por qué? El evangelio tiene que ver con salvarnos a nosotros del castigo, de la desobediencia que se había cometido a la ley. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que donde no hay pecado, entonces no hay ley. Y si hay pecado es porque una ley se desobedeció. Es muy importante que comprendamos y entendamos eso. Así que cuando el pecado entró en funcionamiento el castigo de la ley. Entonces fue necesario que el evangelio apareciera para que pudiera hacer arreglos con el castigo. Entonces Cristo llevó el castigo, Cristo llevó la paga, Cristo llevó la desobediencia y Cristo es el evangelio. Pero tanto la ley como el evangelio, que es Cristo, tienen funciones totalmente diferentes, aunque necesarias en el plan de la salvación. Es muy importante. La ley no puede salvar, pero señala el pecado. Y pecado ha habido desde que el pecado entró hasta que Cristo elimine el pecado de esta tierra. Entonces, no se puede conocer el pecado si no existiera la ley. Y pecado ha existido antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, si ha existido pecado antes de Cristo y después de Cristo, es porque una ley ha sido desobedecida. Cuando Cristo vino a morir porque una ley había sido desobedecida. Y Él vino a hacer los arreglos con su muerte en la cruz, los arreglos con esa ley que condenaba al ser humano a la muerte y a la muerte eterna. Veamos que habla acerca del evangelio y de la ley, la palabra de Dios. Veamos. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, es la historia de Cristo, de que solo Él puede salvarnos. También encontramos en el anuncio de los ángeles sobre el nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 11. ¿Qué dice? Mas el ángel dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Entonces el evangelio que se manifiesta a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo es para salvarnos del castigo, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la desobediencia de la ley, para salvarnos de lo que habíamos desobedecido. Y es que eso que habíamos desobedecido nos condena a la muerte, a la condenación. Y eso que habíamos desobedecido se llama ley. Entonces, también podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 34, que Ana y Simeón tenían claro cuando Cristo fue presentado en el templo, de que los israelitas esperaban un Salvador. Y también podemos ver en San Mateo capítulo 1, versículo 21, que el ángel que anunció el nacimiento de Cristo le dijo a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el propósito de la venida de Cristo, el propósito del evangelio es salvarnos del pecado porque se había desobedecido una ley. Vayamos entonces a ver también
¿Qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 15? Dice, así que por eso es mediador Cristo del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las rebeliones que había debajo del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces la ley funcionó en el pasado, funcionó en los días de Cristo y funciona en el futuro hasta la segunda venida de Cristo. Por eso el Evangelio fue necesario en el pasado, en los días de Cristo y también en nuestros días, y lo será hasta la segunda venida de Cristo. Podemos ver nosotros que Abel creyó en ese Evangelio, en el Evangelio de la muerte de Cristo. Veamos qué dice Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, más excelente sacrificio que Caín. Entonces, ¿en quién confiaba Abel al hacer ese sacrificio? En la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿En quién debemos de confiar nosotros para la salvación? En la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Porque se había desobedecido una ley. Cristo bien pudo no haber venido, pero entonces había que eliminar la ley. Pero como la ley no se puede eliminar, Cristo tuvo que pagar las demandas de la ley. Ahora, veamos qué dice también Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice que la ley también teniendo la sombra de los bienes venideros. Había una ley que se llamaba ley ceremonial, que anunciaba el nacimiento, que anunciaba a través del Cordero la muerte de Cristo. Y esto era todo lo que se hacía en el servicio del santuario. Ahora, veamos, después de la muerte de Cristo, ¿fue necesario ya el servicio del santuario? Por supuesto que no. Hebreos capítulo 9, versículo 11, pero Cristo ya estando presente, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por otro más amplio y más perfecto tabernáculo. Entonces, algunos confunden la ley moral de los 10 mandamientos con las leyes ceremoniales. Son dos cosas diferentes con funciones totalmente diferentes. La ley de los 10 mandamientos tiene como función señalarnos a nosotros el pecado. La ley ceremonial tenía como función enseñarle a la gente de que Cristo, antes de la muerte de Cristo, de que Cristo iba a venir a morir en la cruz. Ahora, Cristo es el único que puede darnos salvación, porque esa era su función, darnos salvación. La función del Evangelio es darnos salvación, pero la ley funciona siempre, porque la ley no tiene la función de darnos a nosotros la salvación. La ley tiene la función de darnos a nosotros el conocimiento del pecado. Y pecado ha habido en el pasado, pecado hay en el presente y pecado hay en el futuro. Y donde hay pecado es porque hay ley. Es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos eso. Ahora, veamos qué dice en la era patriarcal. ¿Funcionaba el Evangelio? Por supuesto. ¿Funcionaba la ley? Por supuesto. En los días de Cristo, ¿funcionaba el Evangelio? Por supuesto. ¿Funcionaba la ley? Por supuesto. En nuestros días, ¿funciona la ley y el Evangelio? Por supuesto. Mientras haya pecado, habrá Evangelio. Y mientras haya Evangelio, habrá una ley que nos señala a nosotros el pecado. Es muy importante que podamos ver eso. Ahora, la pregunta es, ¿le fue predicado el Evangelio de la forma como se nos es predicado a nosotros a Abraham? Por supuesto que le fue predicado a Abraham. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 8, dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó el Evangelio antes a Abraham. Eso dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 8.
Entonces, en Romanos, si ustedes buscan Romanos capítulo 3 y el versículo 20, dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Hubo pecado en el pasado? Claro. ¿Cómo supo la gente que había pecado? Por la ley. ¿Hubo pecado en los días de Cristo? Por supuesto. ¿Cómo sabía la gente que había pecado? Por la ley. ¿Hay pecado ahora? Por supuesto. ¿Cómo sabemos que hay pecado? Por la ley. La ley siempre ha existido. Lo que pasa es que se confunde una cosa con la otra. Cristo es el único que puede dar salvación. La ley tiene como función señalarnos el pecado, no darnos salvación. La ley no tiene como función darnos salvación. Esa función de darnos salvación es enteramente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos entonces qué dice Mateo 5:17. ¿Qué dice la Biblia? No penséis que he venido para abrogar la ley, dijo Cristo, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir las demandas de la ley, para cumplir las demandas de la ley. Es muy importante. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Mateo 5:18? ¿Qué dice? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo vino a cumplir las demandas de la ley. ¿Y qué demandaba la ley? La ley demandaba la muerte del pecador y Cristo murió por nosotros para que se pudiera así satisfacer las demandas de la ley. La ley sigue siendo santa, justa y buena, pero como el pecador no puede guardar una ley santa, justa y buena, ahora lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Por eso también en 1 de Juan 2:1 dice la palabra del Señor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cómo sabe uno que ha pecado si no hay ley? ¿Cómo sabe que ha pecado si no hay ley? La ley, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, el capítulo 3:20 y en Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios que la ley tiene como función el conocimiento del pecado. No tiene como función la salvación. Esa función es función exclusivamente de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, la pregunta es, ¿seguirá la ley en la eternidad? Claro, dice la palabra del Señor de que seguirá la ley a través de toda la eternidad, pero ya ajustada al sistema de vida que se vivirá en la eternidad, porque un gobierno sin ley no es gobierno. Para que un gobierno funcione tiene que haber ley. Siempre ha existido ley en el gobierno de Dios. Ahora que se ajustó esa ley a la condición de la humanidad, sí se tuvo que haber ajustado. Que se va a ajustar a la condición de la eternidad, por supuesto, porque la ley de Dios es eterna. Ha existido, existe y existirá. Así que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que podamos nosotros comprender y entender de que la ley y el evangelio siempre han existido y que existirán con funciones diferentes, sí, con funciones diferentes. Una la de señalar el pecado y otra y el evangelio de traernos a nosotros salvación y vida eterna. Dios nos bendiga, Dios nos acompañe y que podamos nosotros darle la importancia a la ley que tiene y darle la importancia a la salvación que solo la obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Amén.